Hola a todos los oyentes de Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga de confianza, y estamos aquí con un episodio más, precisamente con fin de año. Hoy vamos a explorar 12 propósitos psicológicos que nos pueden de alguna manera ayudar a transformar la vida durante todo este ciclo de 12 meses. Entonces, prepárense, vamos revisando algunos de los propósitos. Vamos con el primer propósito, que sería definir el éxito personal. Entonces, vamos a iniciar el año de alguna manera con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo podrías definir desde tu perspectiva? Y entonces es importante que tomes de alguna manera en cuenta que se va a definir de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que has avanzado en otros periodos, mejor dicho, todo lo que has hecho de manera profesional o de manera laboral, o si tal vez estás emprendiendo algún negocio, entonces lo vas a valorar de acuerdo a tu vivencia, de acuerdo a tu perspectiva y no de acuerdo a lo que dicen los demás. De alguna manera el éxito no lo vamos a medir de acuerdo al éxito que tenga el otro, ¿sí? O el de enfrente. Es de acuerdo a tu propia perspectiva. Y el siguiente propósito, el propósito número 2, sería cultivar la autoconfianza. Finalmente, la autoconfianza es la clave para poder enfrentar de alguna manera los desafíos que se van a presentar en la vida diaria, ¿no? Y entonces vamos a hablar sobre algunas estrategias para cultivar una sólida base precisamente de autoconfianza y de alguna manera también cómo esto puede llegar a impactar de manera positiva en todas nuestras áreas, ¿no? Y entonces, si yo comienzo de alguna manera a cultivar la autoconfianza, sería revisar de alguna manera qué es lo que necesito para poder mejorar, incrementar esta parte de la autoconfianza, de que yo pueda creer en mí, en lo que hago, que tenga esa certeza y esa seguridad. Es como los vendedores, cuando van y te venden un producto, tienen esa certeza de que te va a funcionar, de que sirve, de que te va a curar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, es importante que de alguna manera puedas revisar y explorar qué es lo que necesitas para poder tener esa autoconfianza, ¿no? Y que al final del día esto se traduce con tema de autoestima también. Nuestro propósito número 3 es abrazar la autenticidad. Y entonces este año podemos hacer el compromiso para ser auténticos en lo que hacemos, en el cómo nos desempeñamos, cómo nos vamos desenvolviendo en cualquier área de nuestra vida. Puede ser con los amigos, en lo laboral, ¿sí? Entonces es importante deliberarse de alguna manera de aquellas expectativas que tienen de nosotros. Entonces, porque cuando nosotros tratamos de alguna manera de cumplir las expectativas que la gente tiene afuera, entonces ya no podemos ser como tan auténticos. Y así llegamos a nuestro cuarto propósito. Y entonces es importante establecer límites claros. Esto significa que es importante que revises qué es lo que sí o lo que no está bien para ti. Es importante poder decir no cuando en realidad se quiere decir no. Y de la misma manera, cuando se quiere decir sí, hablarlo de manera clara. Entonces hay algo que manejamos en psicoterapia que viene siendo los límites amorosos. Entonces puedo ponerle límites incluso, ¿no? A la familia, en este caso a los padres, a los hijos, incluso hasta el jefe, ¿no? Donde de alguna manera no caigamos en una confrontación, sino meramente sean esos límites que me permitan de alguna manera que el otro no sobrepase o no invada mi propio espacio. Y entonces llegamos a nuestro quinto propósito, que es practicar la gratitud, ¿sí? Finalmente la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva y vamos explorando cómo podría ser. Entonces en las mañanas, al levantarnos, simplemente es gracias, gracias por este nuevo día. Y entonces cuando tú comienzas a agradecer por todas aquellas cosas, incluyendo las cosas no tan buenas, y entonces comienzas a verlo desde otra perspectiva. Entonces la vida es diferente, incluso hasta la cuestión, el tema de la ansiedad puede llegar a disminuir, ¿no?
con el simple hecho de agradecer, porque finalmente todas aquellas situaciones que vivimos al día a día, buenas o no tan buenas, son parte de un aprendizaje y entonces es importante tener gratitud ante esos momentos. Y entonces vamos a hablar ahora sí que del siguiente propósito, que sería el número 6, que es priorizar el autocuidado. Y entonces este propósito es sumamente fundamental de priorizar nuestro autocuidado. Hablaremos sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque finalmente esto contribuye a que podamos tener una vida más plena. Y entonces el autocuidado no solamente es la cuestión de la salud del cuerpo físico, el tema de la alimentación, sino también la parte emocional. Porque cabe mencionar que conforme vaya teniendo yo ese autocuidado a nivel emocional, por consecuente va a haber un impacto en cuestión de salud. Entonces es de suma importancia si algo está pasando, si comienzo a detectar que tengo ansiedad o que hay depresión o hay alguna situación que no me permite estar en paz, entonces es importante trabajar el autocuidado, entonces acudir a un profesional. Entonces así llegamos a nuestro séptimo propósito, que es la resiliencia emocional. Es fundamental tener las herramientas o afrontar aquellos desafíos de la vida de la manera más asertiva posible o con ciertas estrategias para desarrollar habilidades que nos permitan no hundirnos precisamente en aquellas situaciones que pueden llegar a ser un tanto complejas. Entonces, necesito revisar, necesito de alguna manera asistir con un profesional para que yo pueda trabajar aquellas situaciones que no me están permitiendo tener esa fortaleza o mejor dicho, resiliencia emocional para poder afrontar lo que tal vez se viene en este próximo año. Nuestro siguiente propósito, estamos hablando de número 8, es fomentar conexiones significativas. Y entonces este año podríamos centrarnos en construir, en fortalecer relaciones significativas. Hablaremos sobre la importancia de la conexión social. Y entonces ampliar de alguna manera como esa red de amigos, darte como la oportunidad de conocer personas tal vez completamente diferentes a ti, porque al final del día de todos aprendemos, ¿no? Y entonces el que tengas esa disposición de alguna manera ampliar esta parte te puede dar muy buenas sorpresas, porque finalmente no dejan de ser, son momentos y son personas que de alguna manera vienen marcando tu vida y se convierten así precisamente en algo significativo. Y así vamos con el propósito número 9, que es aprender a gestionar el estrés. Y si bien hay diferentes técnicas para poder trabajar con temas de estrés, que es la meditación o algunas otras técnicas, es importante que revises qué te está llevando de alguna manera a que tengas esos niveles de estrés y por consecuente pues nos eleva los niveles de cortisol y a la larga tener tantos niveles, o mejor dicho, niveles altos de cortisol, pues puede afectar severamente la salud, ¿no? Entonces, revisa qué está bien para ti, si tal vez practicar alguna actividad que de alguna manera te pueda ayudar a bajar los niveles de estrés, puede ser yoga, puede ser baile, infinidad de actividades que tú puedas realizar. Entonces, ten en consideración de alguna manera gestionar el estrés. Y así pasamos a nuestro propósito número 10, que es la inteligencia emocional. Y en estos tiempos es invaluable quien pueda manejar este tema, ¿no? La inteligencia emocional. Pues esto de alguna manera te puede traer muy buenos resultados en cuanto a la cuestión social, familiar, laboral, ya que en muchas ocasiones el tener cero tolerancia a la frustración no me permite tener esa inteligencia emocional y por consecuente lo que pasa alrededor tiene una gran afectación en mi persona y entonces eso me hace de alguna manera sentirme muy vulnerable y moverme con las emociones de los demás. Entonces es importante que todo el tiempo esté centrado y por consecuente tener esa inteligencia emocional. Y así pasamos a nuestro propósito número 11 y entonces le pusimos el nombre de abrazar el fracaso. Sí, abrazar el fracaso como una oportunidad de crecimiento. Más que un fracaso, sí sería muy importante que puedas revisar, esto no funcionó y entonces ¿qué aprendizaje me deja?
porque en ocasiones las cosas o las situaciones no se dan como yo espero que se den, entonces caigo en esta situación de decir, fue un fracaso, pero en realidad no es un fracaso. Es un momento, es una oportunidad de poder aprender y sacarle el mayor aprendizaje a esa situación. Por consecuente, voy a tener un crecimiento. Y así pasamos a nuestro propósito número 12, que es celebrar nuestros pequeños o grandes triunfos o logros. Y tú dirás, ¿por qué festejarlos? Porque finalmente recuerden que en alguno de los propósitos les hablaba de la autoconfianza. Y entonces, si yo tuve este logro, es importante que lo pueda disfrutar, que me pueda ocasionar ese placer, porque finalmente eso va incrementando esa autoconfianza, porque finalmente no sabemos, o tal vez yo sí sé, el trabajo que me implicó llegar hasta ese punto, y claro que se tiene que festejar, una fiesta completamente. Y entonces, así llegamos al final de nuestro programa, de lo que nadie nos dice. Y recuerden, mi consultorio se encuentra en Avenida Las Rosas 2812, mi teléfono está apareciendo y recuerden de compartir, de comentar. Si hay algún programa que les gustaría escuchar, es importante que nos lo hagan saber.